Buenos días a todos, hermanos. Continuamos con la santificación del creyente por el Espíritu. Y bueno, vamos a continuar, esto lo vamos a hacer brevemente, ¿no? Continuar con lo que dejamos en cuanto a los cristianos carnales. Si en verdad existe el cristiano carnal. En esta posición la cosa está dividida. Hay quienes sí creen que existe el cristiano carnal. Y quienes no. Así que bueno, vamos a brevemente a hacer un pequeño análisis bíblico para poder de alguna manera profundizar en el tema. Vamos a Romanos 8, capítulo 8 de Romanos. Y el apóstol Pablo comienza este capítulo con la victoria del creyente sobre su naturaleza humana. Y él comienza en el versículo 8.1 de Romanos. Dice: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que el apóstol Pablo está aquí afirmando es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida del hombre. ¿De qué hombre? ¿La vida de qué hombre? Del hombre regenerado, como habíamos visto. El hombre que tiene un corazón nuevo. Dado por Dios un espíritu nuevo. En ese hombre, claramente el poder del Espíritu ese es el poder del Espíritu Santo, ¿no? en esa persona, en el que ha sido regenerado. Entonces dice que para ese hombre que ha nacido nuevo, para ese hombre que en su pecho late un nuevo corazón, un espíritu nuevo, como nos afirma Ezequiel, dice: no hay ninguna condenación. No hay nada, para ese hombre no hay nada que lo condene. Este es un pasaje tremendamente poderosísimo de la palabra de Dios, y a veces lo pasamos un poco como por alto, ¿no? Como que leemos: sí, ninguna condenación, pero fíjese la energía que tiene, ¿no? Es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida de no cualquier persona. No es en la vida de cualquier persona. Es en la vida del hombre regenerado, del hombre nuevo, que tiene a Dios en su corazón, es decir, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces para ese hombre dice que no hay ninguna condenación. Es decir, no hay nada que lo condene. ¿Y por qué no hay nada que lo condene? ¿Por qué no hay nada que lo condene? Y el apóstol da la respuesta, ¿no? Podemos hacernos la pregunta. ¿Y qué es lo que no lo condena? ¿Por qué no es condenado? Y el apóstol responde a esa pregunta. Dice: que por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Pero dice que, en el 1, los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para el que está unido a Cristo Jesús. Esto es un poco lo que el hermano unos domingos atrás nos había enseñado, ¿no? Dice: los que no andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay. Dios no lo condena a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué persona no es condenada? Y noten que es algo general. Ninguna condenación. Ninguna condenación. No hay nada. Sabemos bien que nada nos separa del amor de Dios. Nada, el creyente, nada lo puede separar del amor de Dios. Al que tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu, dice que nada lo separa. Nada lo separa
nada lo puede condenar. Y ahí Pablo sabemos que da una lista, ¿no? Ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada lo puede separar del amor de Dios. Por eso el hombre regenerado vive conforme a eso. Vive de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por supuesto que el que anda en la carne todo lo va a condenar. Dios lo condena. Dios no quiere saber absolutamente nada con el hombre no regenerado, con la persona no regenerada. ¿Por qué? Bueno, miremos el versículo 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, ahí vemos la razón. Ninguna condenación hay. ¿Qué versículo maravilloso, ¿no? Ninguna condenación hay. Es decir, el hombre regenerado es un hombre libre. Como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Conocerán la verdad, y la verdad dice que nos hace libres. La verdad nos libera. ¿Experimentan esta libertad como creyentes? ¿Están experimentando la verdadera libertad que es en Cristo? A veces uno hace en su vida una retrospección. ¿No hacen eso ustedes? Van atrás, hacia atrás, y ven lo que era la vida sin Jesús. Porque cuando vamos en nuestra vida hacia atrás vemos que vivíamos ¿qué? Vivíamos en ignorancia, como dice el Efesios 2, vivíamos en nuestra ignorancia, siguiendo la corriente de este mundo, lo hablábamos con Dina, ¿no? La semana pasada, siguiendo la corriente de este mundo, y esa corriente estaba articulada por el príncipe del aire, Satanás. Él es el que monta el escenario. Nosotros somos él es el director del mundo, ¿no? Él monta el escenario y los artistas ahí son los que están, ¿qué? Representando su obra. Algo así. Él es el que articula, ¿no? Como la marioneta. Hay unos... es un oficio de las marionetas, ¿no? Que es como que está quedando ya en desuso. Hay muy pocos que manejan las marionetas. Y en el tren, ¿no? En el Urquiza hay. No sé si ustedes lo vieron. Si viajaron en la oportunidad en el Urquiza, en estos tiempos hay que manejan, ¿no? Unas marionetas que son, por ejemplo, la marioneta de Fito Páez, la marioneta de Papo. Y uno ve la marioneta y él maneja los hilos de esa marioneta. Y la marioneta parecen personas, ¿no? Los movimientos que con la guitarra, y la melena mueve la melena. Todo le copia los mismos movimientos que los mismos artistas hacen. Bueno, eso es lo que hace el Satanás con la persona no regenerada. Aunque la persona no lo admita. Aunque la persona diga, no, yo soy libre, yo hago mi propia... No. Estás en un mundo en lo cual Satanás ha montado un gran escenario. Y vos sos el artista de él. Vos sos el que está ahí en ese escenario. A menos de que Dios te regenere. A menos que Dios te liberte. De tu viejo padre. Como nos ha liberado a cada uno, se supone, de todos nosotros. Pero si no estás ahí, en ese circo, en su circo, como dice Efesios. Lo hablaba con un compañero de trabajo, no va con un conocido de muchos años en el trabajo. Entonces, y bueno, la naturaleza humana en sí misma está condenada. Bueno, la naturaleza humana en sí misma está condenada, como leímos en el versículo 7, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y bueno, y el punto es que está apartada la naturaleza humana, la que Dios condena, la que está en condenación. Está apartada de todo el verdadero bien. ¿Cómo conocemos nosotros el bien? Lo que es verdaderamente bueno de lo que es verdaderamente malo.
¿Cómo? ¿Cómo eso es posible? Bueno, es posible si la persona es realmente regenerada. De otra manera no lo puede discernir. No lo puede discernir la persona que no tiene un nuevo corazón que Dios le da, o un nuevo espíritu. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla, es inevitablemente engañado por su propio corazón perdido y por el engaño de Satanás. ¿Cómo escapamos? ¿Cómo los seres humanos podemos escapar de un engaño tan bien armado y montado? No tenemos posibilidad por nosotros mismos. Por más que creamos que somos sumamente inteligentes necesitamos algo que está sobre nosotros, fuera de nosotros, otra naturaleza, otro poder que nos despierte a esa realidad, a esa verdad. No existe otra manera, no por nosotros mismos. Por eso este versículo del capítulo 8, ¿no?, de Romanos es maravilloso. Ahora pues ninguna condenación hay. Ningún engaño hay. Ningún temor hay. Nada que nos condene, nada. Ahí dice nada, ¿no? Ninguna. A todo lo que podemos llamar condenación de todo tipo, no hay. Pero, aclara, ¿no? Dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted anda conforme al Espíritu, andamos conforme al Espíritu. Se entiende que el creyente, la persona de nuevo corazón, del nuevo espíritu, de un espíritu nuevo, anda en el Espíritu. Vive en el Espíritu, está imbuido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu, camina en el Espíritu. Ninguna condenación hay para esa persona. Maravilloso el pasaje, ¿no? Y como leyó nuestra hermana bien, ¿no? Nuestra hermana Marcela, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, el poder del Espíritu, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es tremendo. Cuando lo analizamos en su profundidad, es un pasaje enorme, de mucha dimensión. A veces la Biblia la miramos como un libro de tapa negra, como siempre decimos, un libro de tapa negra con letras, tapa negra con letras negras, impreso en una hoja de arroz blanco. Así vemos la Biblia muchas veces. Pero la Biblia es la palabra de Dios, la palabra insondable de Dios. Por eso le decía, ¿no?, el consejo de toda esa batahola que se armó, ¿no?, en la clase de religión. ¿Eso qué es? Eso no es más que carne. Son opiniones humanas que cada uno tiene. Hay que ir a la fuente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Forzar la escritura para que diga lo que queremos que diga. Porque a veces sucede que forzamos la escritura para que diga, para que diga lo que queremos que diga. Por eso yo digo, todo el charquito que encontramos, ¿no?, en la Biblia es bautismo. Toda gota de agua que encontramos en la Biblia es bautismo. Forzamos, tratamos de decir, y ahí peleamos y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por salirnos con la nuestra. Entonces, vamos a 6:19, ¿no?, de Romanos, ahí nomás cerquita. Hablábamos, ¿no?, la vez pasada creo que era de Tiago. ¿Cómo es tu nieto, Darío? ¿Aarón? Aarón. ¿Qué necesita Aarón? ¿Qué necesita Aarón? Nacer de nuevo. ¿Tiene que nacer de nuevo, Aarón? Bueno, muchos se levantarían, ¿no?, realmente enojados y dirían, tiene que nacer de nuevo. Dios tiene que darle un corazón nuevo. Pues el corazón de Aarón, ¿no?, es propio, ¿no?, de la naturaleza humana, y él va. En él late un corazón humano, lo mismo con Pedrito.
¿Qué necesita Pedrito? Volver a nacer. Necesita volver a nacer. Necesita un corazón nuevo. ¿Eh? Volver a nacer. Volver a nacer, un corazón nuevo. Julieta también, ¿eh? Un corazón. Entonces vos también. Bueno. Tenemos que pedir por nuestros Yo hijos. nací de nuevo. Debemos pedir por nuestros hijos. ¿Eh? Que Dios les dé un corazón nuevo. Es lo que ayer estaba estudiando, ¿no? Mirando la película de San Agustín, que se llama, ¿no? Las Confesiones de San Agustín. Y él tiene una madre muy piadosa, una madre que estaba constantemente orando por su hijo, pedía a Dios por su hijo. Y San Agustín su vida era totalmente un desastre en todo sentido. Él había ido a parar a una secta religiosa, ¿no? Y la madre, ¿no? Con mucha piedad, orando y llorando. En un momento dado, ¿no? Agustín nace de nuevo. En un momento dado, nace de nuevo. Y la madre dice, bueno, el Señor, ha oído mi oración. Decía, ¿no? El Señor ha oído mi oración. Y sabemos todo lo que llegó a ser San Agustín. Él llegó a ser nuevo obispo de Roma. Entendamos, ¿no? Que antes de los papas, ¿no? La iglesia, estamos hablando del 1300, 1400, no había papa. El papa viene mucho después. Eran obispos, eran ancianos. La iglesia de Roma tenía ancianos. Y él llegó a ser anciano, ¿no? de Roma, obispo de Roma. Pero después la cosa se empezó a descontrolar con el tema de los papas y todo eso. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Un corazón nuevo. Pedimos eso a Dios por nuestros hijos y nuestros familiares. Que Dios pueda cumplir en ellos lo que dice Ezequiel. Pondré en vosotros corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra, pondré uno de carne. Es así, es la única forma, la única manera. No existe otra manera. 6:19 dice que éramos esclavos del pecado. Vamos a leer de 6:17 de Romanos. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, ¿qué éramos? Esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado, refiriéndose al Evangelio, ¿no? Versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. A todo lo que llamamos justicia, ¿no? El corazón de la persona regenerada realmente anhela la justicia de Dios. Su corazón hierve cuando hay injusticia de todo tipo, llamémosle, pongamos la injusticia a donde sea. Dice, versículo 19, habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Aquí cuando se refiere a inmundicia no se está refiriendo, porque a veces catalogamos la inmundicia como lo sexual. No, inmundicia de todo tipo. La envidia es inmundicia para Dios. Los celos es inmundicia para Dios. Y por supuesto todas las depravaciones de índole sexual. También está acá. Y la iniquidad hacia ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es una exhortación muy fuerte. Una vez que la persona es regenerada, una vez que la persona ha nacido de nuevo, una vez que la persona tiene un nuevo espíritu en su interior, es exactamente lo que va a hacer, va a entregar, ¿no? Es la única manera, ha sido liberado, ¿no? Dice, ahora que ha sido liberado. Versículo 18, y libertados del pecado. Que Dios no tiene que sacar de esa cárcel donde estamos. Es como pretender, ¿no? Muchas veces sucede esta equivocación con los padres. Aquellos padres que tienen hijos drogadependientes. Y bueno, tratan de buscar un trabajo, de hacer algún negocio para que ese hijo se encarrile. ¿Qué es lo que hay que hacer primero?
Es lo primero. Tratar de Es sacar. coca, es droga dependiente. Mientras usted no lo saque de esa cárcel, todo lo que quiera hacer de bien para él, es como poner manteca en el hocico de un perro. ¿Cuánto dura la manteca en el hocico de un perro? A mí era una cosa impresionante. ¿Cuánto dura la manteca en el hocico de un perro? Nada. Bueno, y a veces insistimos, ¿no? Y tratamos de lo primero. Por eso dice en el versículo 18, y libertado del pecado. Por eso hablamos, ¿no? Yo hablaba con un compañero que él tiene los distorsionados de lo que es la voluntad de Dios. Es un creyente ahí medio como... si el Hijo los liberta. Ese pasaje. Si el Hijo los liberta. Te tiene que liberar el Señor Jesucristo. Ese Señor Jesucristo que tiene para liberarte de tu naturaleza humana. Entonces, si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. No podemos nosotros mismos abrir los barrotes. Y así es, en todo sentido. Entonces esa persona, hasta que no sea de alguna manera tratada de su problema con el alcohol o lo que sea, no va a poder, no pierda el tiempo tratando de hacer cualquier otra cosa, porque usted le va a dar $1.000.000 para que empiece un negocio y se lo va a gastar en droga. Porque la palabra misma lo dice, ¿no? Es dependiente. Es droga dependiente. Va a vender cualquier cosa, va a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer. Es un esclavo. ¿Un drogadito qué es? Es un esclavo. ¿De qué? La Biblia dice esclavo del pecado. Es un esclavo, ¿no? En esa sensualidad, que es la droga, ¿no? O el alcohol o otro tipo de vicio, ¿no? Entonces, ahí dice bien. Versículo 20, leemos. Porque cuando, 6:20 de Romanos. Porque cuando eres esclavo del pecado, fíjense qué fabuloso este pasaje. Dice que eras libres acerca de la justicia. Pertenecías a otro. Eras esclavo, como los esclavos africanos, ¿no? La persona que compraba, lo compraban y le ponían un número. Le ponían un número, ya no era una persona, sino era un número 14, 15, así era llamado. Y si le ponía un número, ya le pertenecía a esa persona. No podía hacer ningún otro tipo de cosa, ¿no? Porque pertenecía a esa persona. Es un poco de quien te contrata. Quien te contrata, sos un empleado bajo relación de dependencia. Y vos vas y le decís, bueno, sos un empleado bajo relación de dependencia y en un sentido te debes, ¿no? a ese empleador y las normas, pero un día vas, faltás al trabajo, y le dices al empleador y te pregunta, ¿y por qué falté? No, porque la cosa me ofrece un trabajito a tal lugar. ¿Se puede hacer eso? Quique? Vas y se te pone, no, ¿y por qué no viniste el lunes? No, lo que pasa es que estuve trabajando, fui a trabajar, pero me hice una changuita. ¿Es aceptable eso? Yo tuve empleados, bueno, decir, ¿no? De que me faltaban y para hacer ese trabajito, claro, salía trabajito y me faltaba hacer un trabajo. Entonces digo, mirá, acá tenés trabajo todo el año, eso es un trabajito changuita que hiciste así. O sea, fíjate qué vas a hacer, porque a mí no me sirve así. O sea, vos acá tenés trabajo todo el año. Ahí es pasajero. Hoy tenés un trabajito, y algunos son medio pillos, ¿no? Se van a tener trabajito, claro, una vuelta extra. Acá trabajo una semana, yo en 2 días me gano. Pero no notan eso, el hecho de que todo el año tenés trabajo. Eso es, hoy tenés y mañana no sabes. Y acá tenés trabajo asegurado de mañana. Bueno, 20. Esto es algo así, en el versículo 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia.
eras esclavo del pecado. Y hacías y vivías en el pecado. Vivíamos así. Éramos. Acerca de la justicia, éramos extraños en la justicia. Versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es la reacción no del creyente, del nuevo corazón. Es la reacción del nuevo corazón. Nos avergonzamos. Nos avergonzábamos de aquellas cosas que hacíamos. ¿O no? ¿No recuerdan ustedes su vida vieja? Y nos avergonzamos, nos recordamos y decimos, bueno, porque hay un nuevo corazón latiendo en nuestro interior. Esa es la reacción. Nos avergonzamos de todo eso. Sentimos repugnancia de cómo vivir sin el Señor. Por eso Pablo es tan franco acá, ¿no? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, versículo 21, ¿no? De las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y eso no lo sabíamos. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué diferencia, no? Garrafal. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hagamos comparación. Pablo dice, hagamos una comparación de cómo vivíamos antes y cuál era el fruto de eso. Muerte. Alejado de Dios, de la ciudadanía de Dios y todo lo demás, pero ahora, una vez libertado del pecado, Dios tiene que abrir la puerta de la reja, ¿no? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo terrible de que no preguntábamos por Dios, no queríamos saber nada con Dios y queríamos seguir viviendo en ese estado. Pero ahora estamos del otro lado, ¿no? ¿Por qué estamos del otro lado? Estamos del otro lado porque tenemos un nuevo corazón. Un corazón nuevo late en nuestro interior. Es como contaba el hermano, ¿no? Steve Lobson, el que tenía un compañero, ¿no? Que tenía su corazón enfermo. ¿Vieron un corazón enfermo? ¿Tuvieron la oportunidad de ver? ¿Vieron esos esqueletos que vinieron en un tiempo acá en Argentina? Que eran personas que eran como disecadas. Era toda la persona que se podía ver por dentro. Ahí estaba el corazón, estaban todos. Y mostraba distintas patologías. Por ejemplo, estaba la persona que había muerto de cirrosis. Y bueno, ahí mostraba en específico ese hígado. Ahí estaba el hígado. Es algo realmente espantoso. El hígado de la persona con cirrosis. ¿Cómo estaba ese hígado, no? Porque la cirrosis lo que hace es, en la defensa que el hígado tiene contra el alcohol, ¿no? El hígado está constantemente defendiéndose con el alcohol y va cicatrizándose, se va en todas esas heridas, esas quemaduras que el alcohol hace, porque es una quemadura la cirrosis es una quemadura que el alcohol hace al hígado. Lo va quemando, y el hígado trata de defenderse y cicatriza esa parte, y ya el hígado se queda como una pelota dura, llena de cicatrices, ¿no? De tanto que él está defendiéndose, ¿no? Por el alcohol. Y bueno, ahí estaba también el corazón de un fumador. El corazón de un fumador. Los pulmones de un fumador. Verdaderamente parecía. ¿Vieron el papel quemado de un fumador crónico? Creo que cuando ustedes prenden un papel de diario y queda esa cosa negra que es finito, que se desarma y se vuela. Bueno, así era el corazón, el pulmón. Es decir, ese calor que va recibiendo, ¿no? De a poco. Es como que va cocinando el pulmón va perdiendo su elasticidad, va perdiendo su sensibilidad para expandirse, ¿no? Y queda como rígido porque está reseco, y es una muerte también horrible, porque ese calorcito que uno va tragando, lo que va haciendo en el pulmón es cocinándolo de a poquito a fuego lento.
lo va quemando, sí señora. Que bien cocido. Quemando. Ahí estaba ese. Bueno, el corazón. Un corazón enfermo, ¿no? De arteriosclerosis. Y contaba este hermano, ¿no? Que, bueno, él estaba esperando un corazón, esa persona. Y creo que el amigo él era el que lo iba a operar. Era médico, el cirujano. Bueno, surgió, ¿no? En un accidente, ahí en un corazón, ¿no? Que estaba limpio, nuevo. Y bueno, tomaron todas las precauciones, era en otro estado. Y él tenía que ir con ese corazón a ese estado porque ya estaba el paciente preparado, ¿no? Para recibir ese nuevo corazón, sacar ese corazón, ¿no? Enfermo realmente y poner ese corazón nuevo. Y ahí sí fue, ¿no? Él saca el corazón, abre la cavidad, contaba este hermano, y abre y saca ese corazón enfermo, ya pesado, lleno de grasa, ¿no? Y así era nuestro corazón. Y ahí puso, ¿no? Un corazón de un joven. Y ese corazón empezó a latir y la persona es como que nació de nuevo. Bueno, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Qué significado tan profundo, ¿no? Y qué palabras, ¿no? La de Ezequiel. Subrayen ahí Ezequiel 36, donde él dice, donde el Señor nos dice, ¿no? Pondré en vosotros. Y fíjense que es significativo, ¿no? Porque él es... primero en el versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Bueno, no es bautismo, no está hablando del bautismo acá. Hay agua, pero no es el ritual, digamos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Espíritu Santo, ¿no? Versículo 26, os daré corazón nuevo. Y noten que el Señor dice, Él es el responsable, ¿no? El que se hace responsable, dice, yo os daré. No es que mandó un ángel, y bueno, yo voy a mandar un ángel y le va a poner un corazón nuevo. Voy a mandar un secretario. Y yo pondré. Yo pondré. El Señor, así como vemos en el Edén, Dios creó todo, el mundo, la naturaleza, y Él dice que tomó, Él personalmente, ¿no? Tomó de la tierra el polvo y formó al hombre. Él se dignó, él personal. Es como en esas oficinas, ¿no? Que dicen, bueno, el trato es personal con el cliente. Atención personalizada. La atención personalizada. Bueno, acá es algo, una atención personalizada. Dios mismo. Versículo 26, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y solamente ahí, en ese hombre regenerado, en ese nuevo hombre, es donde Él continúa, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Primero, lo primero. Como dijo Romano, os libertaré, libertados del pecado. Venís ahora. Toda la obra es de Él, es por gracia. Algo que ya no tiene que discutirse, ¿no? Y hoy se sigue discutiendo el tema de obras versus gracia. Ya no tendría que discutirse en el ámbito cristiano, pero aún así se sigue discutiendo. Obra, y hemos sufrido mucho por eso, ¿no? Obras versus gracia. Se no tendría que existir esa discusión. Es por gracia. Por gracia. Yo pondré. ¿Qué costo? ¿Cuál es el costo? Voy a poner, pero te sale tanto. Te voy a poner un nuevo corazón, pero hoy sabemos que un trasplante de corazón realmente se tiene que pegar al donante y seguramente un dinero, ¿no? Tiene que pagarse. Bueno, para tener un nuevo corazón. Y quizás a eso pueden abordar personas adineradas. Y el que no, bueno,
se muere. Porque son cosas que la obra social no te cubre. Por ejemplo, una tía necesitaba una prótesis de cadera y esa prótesis de cadera salió alrededor de 40.000 pesos. Porque andaba allá, iba a quedar inválida. Ahora anda con un bastón. 40.000 pesos. Y bueno, ahí movieron hilos, todo. Un hijo, ¿no?, que tiene en México, que está bien económicamente, puso los 40.000 pesos. Acá no nos cuesta absolutamente nada. Dios nos da un corazón. Ahí vimos su misericordia, su gran amor. Y debemos dar gracias a Dios por eso, ¿no? Lo mismo tenemos en Ezequiel 11, 19 al 20. Pero en el versículo 5, volviendo un poco a lo que el cristiano carnal o no carnal. ¿Existe verdaderamente el cristiano carnal? Bueno, tenemos el versículo 5 de Romanos 8. Volvamos a Romanos 8. Porque este pasaje puede confundirnos, ¿no? Y llegar a pensar de que ahí está hablando del cristiano carnal. Y bueno, vamos a analizar este pasaje. Lo que debemos entender es que este versículo 5 está hablando de personas no regeneradas. Acá está haciendo un contraste el apóstol en personas que son regeneradas, en que le ha sido puesto un nuevo corazón, y las personas que no tienen un nuevo corazón. Es un contraste. Un contraste para que quede bien marcado las diferencias, ¿no? Noten que en el versículo 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne. No está hablando, ¿no?, de un cristiano carnal, sino directamente de una persona no creyente, dominado por su naturaleza pecadora. Noten que dice: porque los que son de la carne, son de la carne. Nació en la carne, vive en la carne, sus pensamientos son carnales, lo domina la carne, y vive en la carne, está bautizado en la carne, porque son de la carne. Y en consecuencia, ¿qué? Piensan únicamente en qué, porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Son carne. Son carne. Y en contraste está que, ahí en el mismo versículo dice: pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas de el Espíritu. Ahora la pregunta es: ¿qué son las cosas de la carne? Las cosas de la carne. El que está en la carne piensa en las cosas de la carne. Está sentado. En este momento puedes estar sentado. Y tu mente está dominada por las cosas de la carne. No por las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que te domina realmente? Hay personas no nacidas de nuevo en las iglesias. Hay personas que no son cristianas en la iglesia. El hecho de que esté la persona sentada en una banca de la iglesia con su Biblia en la mano, escuchando un mensaje, ¿es cristiana por eso? Bueno, ¿qué son las cosas de la carne? Bueno, las cosas de la carne es, presten atención en esto, las cosas de la carne es todo aquello, es todo aquello que no haya su centro, su base, lo que no haya su cimiento en Dios. Esas son las cosas de la carne. Ahora, no estamos hablando de las cosas sanas que Dios permite para que las disfrutemos. Este mundo natural, muchas cosas que son lícitas para disfrutar. Podemos ir a ver un buen partido de fútbol.
Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Es todo aquello que excluye a Dios. Aunque parezca, presten atención a esto, aunque parezca encomiable, aunque parezca bueno, aunque parezca, no, en su superficie algo que, esto está excluyendo la vida. Son las cosas de la carne. Porque está, ¿qué? Excluyendo a Dios. Por ejemplo, todo moralismo. Todo humanismo. Moralismo. Naturalismo. Aunque pareciera que... Hoy vemos a los naturalistas, ¿no? Preocupados realmente por cuidar el medio ambiente. Uno los ve y dice, qué bueno. Pero, ¿qué está pasando ahí? Se excluye al Creador. Se lo excluye a Dios. Lo moral también. Hay personas que pueden ser muy morales, respetuosas, personas de familia, pero eso también tiene que ver con la carne. ¿Por qué? Porque puede también, ¿no?, excluirlo a Dios, sacarlo a Dios, ¿no?, de la ecuación. Dios está en tu vida, es el centro, ¿no?, de tu vida. Tus pensamientos están siendo examinados por su palabra, como hablamos muchas veces con la hermana Marcela, ¿no? Ella siempre decía, no, pero yo pienso, Marcela, hermana, ¿qué dice Dios en su palabra respecto a esto? Somos muy fáciles de engañar a los seres humanos. Nuestras posturas, necesitamos no chequear. ¿Qué opina de Dios de esta relación? ¿Qué opina Dios de un creyente que va a buscar su media naranja al mundo? ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Cristo de eso? Hablamos muy seriamente con este punto con Dina, ¿no? Porque ya está en la edad de la noviecita. ¿Qué piensa Dios de una relación X? ¿Qué piensa Dios de esto? No lo que yo piense. Puedo estar siendo engañado a su vez por la misma persona a la que parece. Hoy fíjense en todas estas cosas que están pasando, estas locuras que están pasando, ¿no? Hace poco se encontró, ¿no?, de una muchacha muerta que la enterraron, ¿no?, en el fondo de la casa, ¿no? El muchacho la mató. 14 años. La mató Y hoy encontraron a la otra chica. La otra chica, ¿no? 18 Bueno, es un caso parecido al de... Enterrado en arena. Claro, es un caso parecido al de Soledad. ¿Se acuerdan de Soledad en Catamarca? Un caso así, baile, droga, alcohol y todo eso, descontrol, ¿no? Pero bueno, la enterraron, ¿no? Ahí En algún momento esta muchacha se puso a pensar, ¿no? Quizás a preguntar, ¿esta relación de dónde viene, cómo viene? No está Dios en medio, ¿se dan cuenta? Es lo que hablamos con Dylan. ¿Por qué pasa esta cosa? Dios no está. Todas estas cosas, el hecho de que un hombre o una muchachita o muchachito creyente, cristiano, bien infundado, bien fundamentado en la palabra de Dios, consulta la voluntad de Dios, no se engaña a sí mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que obedezca la voluntad de Dios, el hecho de que obedezca la voluntad de Dios, eso es una protección. Dios te está cuidando con su voluntad. No es un capricho de Dios que diga, no hacen yugo, es igual con los incrédulos. No, eso es una protección. Es una persona extraña, desconocida. No la conoces. Y no la vas a conocer a menos que tengas una seguridad de que Dios la puede dar en cuanto a esa persona. Por eso lo dice, no tú no eres yugo desigual. Es decir, que esa media naranja, siendo creyente, sea igual, que piense, decir, en cuanto a Dios, que tenga esas cosas claras. Esa persona debe estar, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Porque hoy frente a vos puede pensar una cosa y después resulta que termina siendo otra persona. Tiene que manifestar su vida. Por eso estoy desprotegido, desprotegida. No sé.
aparenta ser el hombre ideal y resulta que una vez que te casaste con esa persona, resulta completamente... ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay nada. ¿Qué hay? No está bien la forma. No está Dios, no hay protección ninguna, no hay nada que te pueda dar la seguridad realmente de que esas cosas funcionan o no. Fíjense en los casos que están pasando esto de... No quiero ser extremista, ¿no? Pero mató a la novia de una pala y la enterró. Pero ella estuvo con él, desconociéndole quién era. En apariencia parecía una cosa, pero resulta que Estaba terminó siendo. embarazada. Y está embarazada. Preguntamos a Erika, conocía su... Bueno, ahí bueno, si es algo rapante, si no... No, pero bueno, en esencia le pasó lo mismo. Bueno, no fue tan trágico en el sentido de irse a vivir con una persona que no conozco. No sabemos quién es decir, no es un extraño. Por eso el Señor habla en la Biblia, Proverbios, no te acerques a la mujer extraña o al hombre extraño. No es tu mujer. Como esto habla, ¿no? del adulterio, ¿no? Tenés tu propia esposa, a la que vos conocés. Y vas a tener una relación con una mujer que para vos es extraña. Es extraña. Noten cuando nuestro padre en la fe, Abraham, fue a buscar para La mujer por esa. esposa. Para Isaac. Fíjense en las palabras, ¿no? No dijo, bueno, che, le dijo a su siervo, anda a buscar una noviecita para... Que debute. Claro, anda a buscar una noviecita para Isaac. No dijo eso, no. Dijo... Esposa. esposa. Bueno, estamos viendo en un postmodernismo hoy día que... sí, es todo un descontrol, ¿verdad? Bueno, las cosas que están pasando. Primeramente están pasando porque uno de los flagelos es que los padres cada vez son más jóvenes. ¿Notan eso? Los padres cada vez son más jóvenes. Los padres se han desarticulado, se han desactivado de la crianza de sus hijos. Pero antes... Han dejado que sus hijos reconozcan, ¿no? Que quizás ustedes cometieron ese error. De dejar que las cosas, no atacar las cosas cuando... Entonces, estas cosas son evitables. Por supuesto que son evitables. Pero la oscuridad engendra oscuridad, pecado engendra pecado. Y nadie puede burlarse de ello. Ni nadie puede burlarse. Pensar que de eso va a salir ileso o libre. Como ese programa que vimos con ella, ¿con quién me casé? ¿No? Resulta que se había casado, una se había casado con un... falsificaba documentos y cuando se enteró ya... Al principio parecía, la sedujo, ¿no? Invitándola a salir. Cuando se entró, otro era el golpeador. La empezó a golpear. Desconocían eso. ¿Por qué? Porque la oscuridad engendra oscuridad. Estás en la oscuridad y esa oscuridad va a engendrar oscuridad. En el mismo cristianismo, ¿no? Muchas veces dicen, uno puede ver a un cristiano y decir, bueno, este está siendo carnal, ¿no? Está haciendo una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y exhortar a aquellas parejas, ¿no? Que miren antes de ponerse en el noviazgo. Porque la carnalidad es ahí donde estamos, ¿no? Cuando estamos en su prado, ¿qué pasa que es maravilloso ese, no? Cuando David dice, somos ovejas de su prado. Eso es protección también. El cristiano está en el prado de Dios. Está ahí, está cercado, ¿no? El prado. El prado tiene una dimensión y está ahí el prado. Pero afuera hay otro prado. Ya no sería cristiano carnal, sino un cordero, un lobo vestido de cordero. Está, claro, está saliendo de ese, es decir, saliendo de ese prado que es el prado de Dios, donde todos los cristianos nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos los cristianos viendo todo esto? Entonces ustedes viven esa experiencia, ¿no? Es decir, uno está en su casa y viendo todo lo que sucede alrededor. Lo que le pasaba a Abraham, ¿no? Abraham, mientras construía el arca, entró el arca, él veía que todas las cosas llovía a su alrededor, pero el agua
No lo tocó, Noé. El agua no lo tocó, no estaba protegido ahí, lo que Dios había preparado. Bueno, esto es algo similar. Estamos dentro del prado, ¿no? Y estamos viendo lo que es del prado. No sé si les pasa a ustedes, pero no sé si lo ven así. Estamos dentro del prado. Protegidos por el Señor, cuidado, somos ovejas de su prado y estamos ahí. Pero estamos viendo afuera del prado las cosas que están sucediendo. Y no nos horrorizamos porque sabemos que ese prado, y sabemos quién articula, quién maneja, pero estamos nosotros viendo esas cosas. Tenemos que verlas, pero estamos adentro del prado. Y ver si en el prado se mete algún... Y el otro prado, si salimos del otro prado, la oveja que se descarría sale al prado y ahí puede pasar cualquier cosa. También la vemos. Dios puede decir, ahí no te puede proteger, yo no te puedo proteger porque te saliste del prado. Te soltaste vos, mi hermano. Vos abriste la pico y te fuiste. Cualquier cosa puede pasar. Eso es lo que yo siempre le digo a mi hijo, les aconsejo. Quédense y manténganse tomados de la mano de Cristo. Y no se suelten. Por más que el mundo pareciera como que no, acá no pasa nada, no se suelten. Porque Satanás, ¿no es cierto?, es engañoso, dice, no, saliste del prado, andá, buscaste el noviecito, la noviecita afuera. Puede ser, es una persona buena, no conozco lo que está afuera. Lo que está afuera puede salir bien o puede salir mal. Yo no tengo control de eso. Es una lotería. Puede salir bien. En puntos de vista, digamos, morales, humanos. Porque el hombre hace buenas cosas, es bueno, pero no tengo garantía de nada. Es como digo a mis clientes, no, yo por esto puedo darle garantía, por esto no le puedo dar garantía. Fíjese usted con qué se va a quedar, con lo que es, puedo darle garantía o lo que no. Lo que no, se rompe mañana, entre 2 días, me voy y se rompió. Pero por esto sí le puedo dar garantía. Por esto no. Y bueno, y se queda pensando en el cliente, ¿no? Bueno. Donde encontramos, ¿no? Y quizás lo que lleva un poco la confusión en cuanto a lo que es el cristiano carnal, lo encontramos en 1 Corintios 3, 1 a 3. Vamos a ir a 1 Corintios, donde el apóstol Pablo, para ir un poco ya tocando este tema. Vamos a Corintios. Así que bueno, pensemos, reflexionemos, para que no sea demasiado tarde. 1 Corintios, ¿no? Somos ovejas de su prado. Y otro pasaje maravilloso, ¿no? Que a mí uno de mis favoritos de los Salmos de David, ¿no? Es aquel que dice, amigo soy yo de todos los que aman tu nombre. De todos los que aman al Señor. ¿Se dan cuenta del significado de ese pasaje? ¿Conlleva mucha sabiduría o no? Dice, amigo soy yo de todo lo que tengo. Y esto podemos, ¿no?, aplicarlo a la iglesia. Tantas iglesias, ¿no?, que aman al Señor, y que viven en el Señor, ¿no? A veces yo me asombro de estos maravillosos hermanos, ¿no?, que citamos y los escuchamos por internet. ¿No? Uno les ve la pasión por el Señor y la palabra. Y bueno, de ellos somos amigos. Nosotros somos amigos, son nuestros amigos. Aunque no vemos su rostro, no nos conocen, no nos conocemos, pero bueno, el Espíritu, ¿no?, de alguna manera hace que estemos, ¿no?, en unión. Bueno, ahí es donde nos hace un poco la confusión en cuanto al cristiano carnal. Vamos a 3.1, vamos a leer. Vamos a conjugar esto con Hebreos 5, 12, 13. Así que pongan el señalador ahí. Vamos a conjugar estos dos pasajes porque justamente es lo que nos va a dar un poquito más de luz en cuanto a si verdaderamente un cristiano carnal, ¿no? O se es luz o se es oscuridad. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Epa, ahí está diciendo, ¿no?, de que hay cristianos carnales. Bueno, como niños en Cristo. Versículo 2. Os dio a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces. Ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales
y andáis como hombres. No pareciera como que el pasaje da a entender, no, sí, ahí está diciendo que los corintios eran cristianos carnales. Bueno, lo primero que tenemos que notar era que, primero y principal, los corintios eran ¿qué? Pablo dice que ellos eran la iglesia del Señor. ¿Sí? Ellos eran la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasaba nosotros con los corintios? El punto es que ellos eran cristianos, porque Pablo dice bien claro, la iglesia del Señor que está en Corintio, y les dice que todos los dones se habían manifestado. Y sabemos que el don que en ellos se había manifestado era el de lenguas. ¿Pero qué eran los corintios? Eran cristianos inmaduros. Quizás ese término no sería el más apropiado. Eran creyentes, el Espíritu Santo había derramado, ¿no? Todos sus dones, pero ¿qué les pasaba? Eran inmaduros. Por ejemplo, dile al guitarrista, Le falta. él toca la guitarra, es guitarrista, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es un guitarrista o no? Sí. Él puede comprobar que es guitarrista, pero tiene que madurar. Él tiene que crecer. Tiene que ser una persona madura. Por eso el apóstol está diciendo que ellos, si bien eran creyentes, eran inmaduros, porque andaban como hombres. Los exhorta que ellos debían, ¿no? Había todo un descontrol. Porque les dice en el versículo 1, niños en Cristo. Puede que te esté pasando a ti esto. Puede que seas un creyente, Dios te ha dado los dones, el Espíritu Santo repartió dones, pero ¿qué sucede? O puede suceder. Todavía en tu caminar andás en inmadurez. Y lo que necesitas es, acá los está exhortando, ¿no? El apóstol Pablo. Porque es peligrosísimo, ¿no? Como vamos a ver ahora en Hebreo, es peligrosísimo un cristiano inmaduro. Hay iglesias inmaduras. Muchas veces nosotros tocamos temas, yo, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué no entienden? Porque son inmaduros. Son creyentes. Pero son inmaduros. Y fíjense que les dice, vosotros cielos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Las actitudes que ellos estaban teniendo no eran propias de un cristiano que ya tenían que tener un cierto grado de madurez. ¿Qué pasaría en mi caso? Yo todavía estaría tomando mamadera. Ustedes me ven que yo tomo leche, no un café con leche, con media luna en un bar, sino que una mamadera. Usted está diciendo, bueno, hay algo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando en ese creyente? Que no madura. Es creyente, pero no madura, no está madurando. Y hay que ver los factores que está sucediendo en ese creyente para ver por qué no madura. Por ejemplo, existen maestros inmaduros, cristianos, maestros, pero son inmaduros. Y por lo general tiene que ver por el alimento, porque Pablo habla del alimento sólido. Bueno, vamos a ir, entonces, ¿qué necesita Dina? Es guitarrista y toca. Pero yo digo, no lo dejo ahí, le digo, no te quedes ahí. ¿Cuántos guitarristas inmaduros hay? ¿Por qué yo lo saqué, no es cierto, de donde estaban enseñando? Y el profesor, el profesor de él no me dio la razón. Y sí, lo que pasa es que tu viejo dice, él estaba pagando y se ve que no le daban. ¿Y no entendió? Me la tenían con el A, ver, A, B, C. ¿Cuántas iglesias hay que tienen que los propios ministros son inmaduros y mantienen a su congregación en inmadurez? Son creyentes, pero son inmaduros. Fíjense con cuánta energía, ¿no es cierto?, el apóstol ataca la inmadurez.
Los cristianos debemos madurar. El peligro no de quedarnos ahí. Entonces el guitarrista no. Y lo más terrible es que se cree, dirán, se cree que es un guitarrista de aquello. Y yo a veces digo, no, hijo, tenés que madurar. ¿Cuántas horas escuchamos una cosa? Estás con la guitarra, ¿cuáles son las cosas en las cuales vos estás perdiendo el tiempo? Estás más tiempo, digo, estás más tiempo con la internet mirando cualquier pavada y no me agarras la guitarra. Primero le digo, yo no voy a estar pagando lo que estoy pagando por mes para que vos, necesito por lo menos que vos tengas 2 o 3 horas, 2 horas mínimo de guitarra por día. O 3 por día. De todas aquellas cosas que el profesor te está enseñando. Y que el profesor vea que estás aprendiendo, porque eso hace que vos estés estimulando al profesor ¿a qué? A que él... ¿Qué hace el profesor? Cuando estimulamos al profesor, ¿qué hace el profesor? El profesor empieza a largar su secreto, empieza a enseñar, lo estás motivando a que te siga enseñando. Él te está mirando de que vos, toma, haz esto. Estás, no, motivar, ¿no? Hay quienes no se quedan quietos, no quieren seguir aprendiendo y vuelven locos al profesor, y el profesor tiene que estar, ¿no? Él tiene que madurar. El día de mañana va a ser un guitarrista maduro. Un guitarrista como se llama profesional. Es como me decía, ¿no? El luthier que arreglaba la guitarra, dice, ¿cuánto hace que empezó su hijo a tocar la guitarra? Y me dice, no, hace poco. Le digo, bueno, ¿para qué vas a estar comprando? Dice, ¿para qué vas a comprar? Me dice, una guitarra buena, me dice, afinada, tal más, si no entiende esas cosas todavía. Y empecé con una guitarrita así, más o menos. O sea, es lo que se recomienda. Ustedes escuchen a todos los que enseñan, dicen, no tengo la mejor guitarra. Ya va a llegar el tiempo que él va a llegar a ser profesional y él va a elegir su sonido, él ya va a tener oído para su sonido, y no, ya maduro en el instrumento, ¿no? Y va a elegir la guitarra. Bueno, yo dije, no, es buena para ya invertir. Y, bueno, está bien. Pero todos dicen eso, el baterista es lo mismo. ¿Qué te vas a comprar una batería, una Per? ¿Le vas a comprar una Yamaha? No, hay unas baterías que son de plástico, o sea que no hacen ruido, se llama batería muda, que son para aprender, para principiantes. ¿Qué le vas a dar una batería? Necesita, ¿no? Bueno. Por eso le está diciendo el apóstol, ¿no? Odia beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Ustedes son creyentes inmaduros. Es decir, quizás el término cristiano carnal no sea lo apropiado. Quizás ahí, como te habría dicho, son cristianos inmaduros. La pregunta es, Esta versión no dice. ¿Esa versión dice? Inmaduro. Inmaduro. Bueno, yo no la vi en esa versión. Internacional. Son inmaduros. Ahora te hago esta pregunta. ¿Sos un creyente inmaduro todavía? Con todos estos años no has madurado. En las cosas del Señor y espirituales has crecido. Yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, a nuestro hermano Quique, en las últimas enseñanzas, realmente enseñanzas fabulosas, ¿no? La última, ¿no? Me quedó la mente girando, ¿no? Y uno puede decir, ha madurado. Ha madurado escrituralmente, ha madurado en el concepto bíblico, Es decir, ¿por qué? Bueno, como dijo Quique, Helio, ¿no? El contacto con la palabra de Dios y no contacto con otro tipo de cosas. Si Irene está 1 hora con la guitarra y 4 horas en la internet, mirando cualquier pavada, me parece que estamos mal. Estamos mal. Bueno, vamos a Hebreos entonces ahora, para poder entender esto, y seamos una iglesia madura. Una iglesia que va 12, versículo 5, 12, en adelante. Versículo 12. Ahora, la inmadurez es algo que debe... Hebreos 12. Ahora, ¿la inmadurez es algo que debe atacarse en la iglesia? Por supuesto. ¿Qué está pasando, hermano? Que estas cosas ya tendrías que tenerlas. Es decir, inmadurez en el sentido, porque ¿qué pasa? Está aquel que es creyente y se llena de información bíblica. Predica, porque cuando nos referimos a madurez, esa es el tiempo vivido. Es el tiempo vivido, o el tiempo que se vive, o el tiempo que se está viviendo espiritualmente. Es esa relación personal que está teniendo con Cristo, mediante su palabra, con Él en lo personal. Porque está aquel, ¿no? Porque hay distintas formas. Hay quien predica y ¡pah!
Es un predicador, pero baja de ahí del púlpito y su vida no está acorde con lo que está enseñando. Eso es inmadurez. Porque los corintios tenían todos los dones espirituales, habidos y por haber, todos los dones espirituales, pero su vida y su comportamiento realmente era completamente un desastre. Su vida, su comportamiento, su actuar frente a sus semejantes. ¿Cómo andamos ahí? ¿Se acuerdan ese problema que yo tuve con mi vecina? Yo lo que quería en mi corazón era saber si lo que ella estaba haciendo era correcto o no. Yo era un ignorante. Yo tuve que ir, ¿no? Preguntar, llamar y averiguar. Y bueno, ese mismo domingo, no fui, le golpeé la mano, vecina, tengo que hablar con usted. No hablé con el sabandija ese, atrevido, ni con la otra atrevida, sino fui a la dueña de casa. Vamos a decir, yo, o sea, fui y le dije, vecina, esta es su pared. Haga con esa pared lo que usted quiera. Quiera es, no, bastante amplia la palabra, ¿no? Quiera. Déjeme limpio el otro lado, porque yo les como para este lado, hice un agujero. Hagamos las cosas, su pared. No, fui, hablé, bien, pum. Encontramos la paz y seguimos la paz. ¿Se dan cuenta? Pero imagínense si hago todo lo contrario. Aunque me saco un poquito, ¿no? Es decir, hay un cierto grado donde tengo que, quizás tenía que haber tomado, uno después reflexiona y dice, tengo que haber tomado, bueno, voy a mejorar la próxima vez. Tengo que madurar en este aspecto, porque me parece a mí que quizás hubo algo de mi parte que no fue correcto. Bueno, ahora, uno está madurando, entonces tiene que ir, y va un escaloncito más y va subiendo. Y bueno, dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, se asemeja, ¿no?, a lo que está en Corintios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, Pablo le dice a los corintios, le di leche primero, después vianda y no soy capaces todavía. Nosotros no tenemos disensión entre nosotros, ¿no? No andamos peleando. Es decir, tenemos nuestra diferencia, podemos tenerla, hay tolerancia. ¿A qué se llama eso? ¿Cómo le podemos llamar? Sabemos nuestros límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, qué puedo decir, qué no puedo decir, las cosas que ofenden o que no puedo llegar a ofender. ¿Cómo se llama eso? ¿Hemos qué? Madurado. Imagínense en esto en la tricota. ¿Qué es lo que no vi? Me daría en la silla y todo, ¿se dan cuenta? Una inmadurez tan aterradora, porque la inmadurez es aterradora, se debe madurar. Y acá está la exhortación de Pablo, de Pedro. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Las cosas básicas de la palabra de Dios. Estaba pasando con estas personas que se estaban volviendo, ¿no?, al ritualismo, no del judaísmo. Entonces Pedro dice, ya tendrían que estar enseñando, tendrían que ser balines, tendrían que ser. Balas tendrían que ser ya. Porque les dice, ¿no?, de tanto tiempo ya. Ya tienen que tener los conceptos, claro, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento solo. Ya debían estar, ¿no?, tomando alimento sólido. Es decir, maduros en cuanto a la palabra de Dios, y esto implica el hecho de vivir tal cual. Se puede estar no subiendo intelectualmente, muy intelectual, no, pero su vida y su comportamiento frente a sus semejantes y todo lo demás demuestra que es una persona inmadura también. Porque simplemente lo quiso llenarse la cabeza de datos y de conocimiento de cosas. Se traga la Biblia, está espectacular, pero no madura, espiritualmente no madura. Nos puede pasar con uno de nuestros integrantes, y bueno, ¿qué hacemos, no?
Es como aquel ¿no? que Pablo exhorta, ¿no? Alentaba a los ociosos. Dejamos el ocioso ahí. Que el ocioso siga su curso. No. Alentar al ocioso a que se ponga a trabajar en las cosas del Señor. Damos gracias por Dylan, ¿no? Que a veces nos vamos de mambo porque él está con el tema de toda la parte musical, de todo lo que se viene de musical, está con, y esto no puede ser mi hijo, ¿no? Es un hermano en la información, está con todo lo que él hace, ¿no? Subiendo los videos a internet. Él ya está, nosotros trabajando, él sí está. Y a veces cargarlo, ¿no? Con otras cosas más, y bueno, lo hace, lo hará igual. Pero bueno, hagamos la equivalencia, ¿no? Quizás exhortar a otro que pueda, ¿no? Hacer y contribuir. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y dice, porque es niño. No madurado. Esto está en 1 Corintios 3:2, ¿no? Lo que vimos. Le di leche y ahora no pueden. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, lo que el hermano Elio no había dicho, que por el uso, no está diciendo que tiene los sentidos, no es que tiene la cabeza, que se llena, no está diciendo acá que se va a llenar la cabeza de información. Por muy bien articulada que esté la información y la prédica también formada, ¿no? Y también, yo conozco a pastores, maestros con diplomados y todo, pero espiritualmente inmaduros. Había uno, ¿no? Que por problemas X se había ido de la iglesia, se le dio un dinero y es que ¿qué hace un cristiano maduro? Lo que hace un cristiano maduro es tratar de ir y bueno, tratar de buscar la paz, no quería saber nada con nada y encima devuélvame la plata que yo le presté, devuélvame la plata que le presté. Y puso a la congregación, ¿no es cierto?, en aprieto porque yo me voy y me mate que voy a la plata. Eso sí es madurez. O sea, predicaba muy lindo todo, uno lo veía predicar y era espectacular. Pero ¿qué pasaba, ¿no es cierto?, en el concepto espiritual de su vida? ¿No? Eso es a lo que se está refiriendo. No se está refiriendo acá al alcanzado madurez para los que por el uso tienen el sentido ejercitado. El sentido de lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es un cristiano maduro? El cristiano maduro es que es por el Espíritu enseñado y que vive a esa altura. Eso es una persona madura espiritualmente. Es la actitud que tiene frente a todas las cosas. Podemos tener con el hermano, no, si somos dos personas maduras, dos cristianos maduros. Sabemos nuestra diferencia, y él le puede gustar ciertas cosas que a mí no me gustan, pero somos maduros. Y en el hecho de que somos maduros nos vamos a hacer todas las cosas necesarias, ¿no es cierto?, para que nuestra hermandad sea cada vez más fuerte. Y no estamos hablando que tenemos que ser, ¿no?, como es hipócritas o no, decir, no, maduramos, ¿por qué? Porque hemos entendido la voluntad de Dios lo que quiere, y la entendemos así o acá, pero vamos, como dice, ¿no?, el apóstol, que tenemos que ser de un mismo sentir. De un mismo sentir, no es que nos sentamos a ponernos de acuerdo. No, sentir en el sentido de lo que es la voluntad de Dios. Yo no la entiendo ahora. Puede que la entienda y yo no la entiendo. Puede que usted no esté entendiendo esto que se está hablando, pero hay que, cada uno debe decir, no, voy a analizarlo, voy a estudiarlo, voy a vaciarme, ¿no? Bueno, todo eso es parte, ¿no?, de un cristiano, ¿no?, que está madurando. Y todavía nos falta mucho para madurar. En este mundo no vamos a terminar de madurar. Dice que, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado, noten esto que es fundamental, dice, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué sabíamos antes de conocer a Cristo sobre lo que era verdaderamente bueno o lo que era verdaderamente malo? ¿Cómo lo sabíamos eso? Lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente es malo. Hoy se come tal cosa
y la hemos comido durante, ¿no? Comíamos el pan con un polvo que no sé qué, y lo hemos comido durante muchísimos años ese polvo. Y todos comíamos el pan con ese producto, porque era lo que le daba el color al pan. Y hoy, hace unos años, se investigó que eso era cancerígeno. Listo, bromato no sé de qué. Sacaron, no, se prohibió. Pero lo consumimos durante tantos años. Todavía le consumen algunos lo ponen todavía. ¿Se dan cuenta? En la panadería está para conservar. Hay cosas que no damos cuenta, porque no podemos discernir, pero una vez que hemos nacido de nuevo, no tiene importancia, una vez que hemos nacido de nuevo, late un nuevo corazón en nosotros, un nuevo espíritu, ya así empezamos en cuanto a madurez espiritual, a saber y entender lo que verdaderamente es malo, lo que verdaderamente es bueno. Es bueno que yo tenga una hija, un hijo, una hija, no, que pasan los años, no, y no se casa, por ejemplo, y te trae un noviecito, y se pelea con ese noviecito, ¿no? Y resulta que pierde a otro noviecito, y queda embarazada ese noviecito, y ahí, o sea, ¿es bueno eso o es malo? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué puede traer todo eso? ¿Qué contrae todo eso a la familia? ¿Qué contrae todos los problemas que eso genera? Eso es, Dios en su palabra dice que eso es malo. No trae nada bueno en el horizonte. No lo trae. Pero eso es un discernimiento que da el Espíritu Santo y lo da Dios. Lo da Dios. Por eso en lo que es verdaderamente discernimiento del bien y del mal. Podemos nosotros como iglesia tomar actitudes o girar hacia un lado o hacia otro, que verdaderamente eso es malo, no es conveniente para la iglesia. Por eso el discernimiento de una persona madura, la característica esa, no tenemos su razón ahí. Tiene el ejercitado. El discernimiento, ¿no?, de lo bueno y de lo malo. Y ahí en esos parámetros, ¿no? Lo que no es lo que nosotros pensamos. Acá no está diciendo el apóstol de lo que nosotros pensamos que es bueno o malo. Porque el corazón humano y la naturaleza humana es engañosa. No. Esto no nos engaña. ¿Qué es lo que basa Satanás? Lo hablamos con Dina Natahualta. ¿Qué es lo que basa Satanás en los últimos tiempos? Engañar. Dice otra palabra. Dice que él tratará de engañar aún a los escogidos. Dice que tratará de engañar, no dice que los va a engañar. Cada palabrita no dice, él tratará de engañar. Pero ¿qué pasa, no es cierto, con aquel que tiene un nuevo corazón, el Espíritu Santo, que discierne entre el bien y el mal? Le va a ser un poco difícil engañar, o va a ser fácil para ser engañado. No. No lo podrán engañar. No lo va a poder engañar. Va a tratar. Él trató de engañar al Señor Jesucristo también. No quepa ninguna duda que él tratará de engañar. Nuestros hijos no inconversos, ¿qué es lo que tratan, no, de hacer? Y ahí se verá lo verdadero. De engañarnos. De vendernos, no, a veces le digo, no, a veces me enojo con él fuerte porque le digo, tus palabras no, como me dijo un cieguito, no, tus palabras no tienen suficiente luz. Tus palabras no me están demostrando que estás hablando con sinceridad. Estás engañándote a vos mismo y me querés engañar a mí. Y te lo digo con mucha energía. Te estás engañando vos y vos, engañado vos, tu propio corazón, y me querés engañar a mí. Hablame con franqueza, claro, o sea, no es que me vas a engañar fácil. Bueno, él queda ahí, ¿no? Como diciendo, no, hablar las cosas, las palabras, no, yo les enseño eso, ¿no? Que las palabras tienen un significado importante. Y que tenemos que elegir las palabras, porque si no elegimos la palabra correcta y aprendemos a elegir la palabra correcta, la otra persona que está escuchándote va a interpretarte mal. Entonces tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir y la palabra tiene que ser la más correcta y la más limpia posible. ¿Qué se dice del Señor Jesucristo? Que no había engaño en su boca. ¿Qué se dice de Natanael?
Es terrible lo que se dice de Natanael. Que el Señor nos cuenta, no, sentado en una higuera. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo de Natanael? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Como un judío, conforme a la verdad. Y dice que no había engaño. ¡Epa! Entonces todo lo que a lo que nos referimos, lo que hablamos, entonces es parte de un cristiano maduro lo que hablamos a otro, los chistes que hacemos a otro, las bromas que hacemos a otro. Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado con las cosas, las palabras que usamos, que los muchachitos usan cuando se están refiriendo, tratando con las muchachitas o las hermanitas de la iglesia. ¿Cuáles son las palabras que utilizan? ¿De qué manera las utilizan? ¿Cuánta sensualidad hay, no sé, en esas palabras? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, no sé, referente a eso? Bueno, todo eso conlleva una madurez. Uno abre el Facebook. Yo no abro, no tengo Facebook, no pienso tener Facebook. Con YouTube me basta, con las cosas que hacemos. Y bueno, ahí vemos los cristianos, ¿no? Las cosas que ponen. Y eso está mostrando inmadurez. Esto es como el perro, ¿no? El perro que chiquitito y mueve la cola y salta y anda ahí con la cola, ¿no? Y juega y uno dice, quédate quieto, perro, pero uno ve cuando ya el perro grande ya no mueve tanto la cola. Cuando otro quiere venir, ¿no? A jugar, más perrito chiquito, y los amarré un poco como diciendo, porque es un perro que maduro. La madurez implica juicio. Si estamos, por el caso, hablo de mi caso, yo estoy, imagínense ustedes, yo estoy enseñando la palabra en esta congregación, parado en este púlpito. Si yo tuviera un Facebook, y ustedes dan mi Facebook, y cualquier cosa. Y ustedes dirán, pero no hay una contabilidad de decir, no, ahí yo me ¿cómo es? ¿Puedo ir a ver un partido de fútbol? Hay un problema que pueda ir yo a disfrutar River Boca. El pastor va a disfrutar River Boca, o quien sea. Y de repente se me enfoca y a las pedradas. ¿Cierto? A las pedradas y a las patadas. Es decir, ahora, soy creyente, pero inmaduro. Es totalmente diferente, ¿no? al que es carnal, es decir, que no ha nacido de nuevo. Pero acá está hablando de personas creyentes que verdaderamente les falta juicio. No estoy viendo que se puedan divertir o hacer una broma, como hacemos, un chiste, ¿no? Pero ya estamos en una posición, no solo el que es líder, ¿de qué se ríe? No solo el que es líder, sino del que no lo es. Y a esa persona le van a decir, sos un aburrido, vos, ¿se dan cuenta? Y no es así. Es decir, que hay ciertas cosas que ya no podemos juguetear con esas cosas. Porque Dios nos ha puesto en una posición X en la cual tenemos que tener cierto juicio. ¿Se acuerdan cuando jugamos la pelota? No sé si vos te tocó, voy a terminar. No sé si te tocó eso. Nos gustamos los que tenemos con la pelota. ¿Se arma una data? ¿Cómo se llama eso? Son creyentes, inmaduros. Venís a jugar un partido de fútbol para divertirte, no es rivalidad ni a las patadas limpias. Uno se quería agarrar la pelota. Hubo uno que se fue de ese muchacho de la iglesia, ¿no? Nunca más me dijo la palabra, porque yo le cobré un gol que no era, que yo como árbitro había determinado. Ilegal. Cada vez que me veía era, hermano, es un partido de fútbol en el cual para jugar y divertirnos, y hermano, haces un gol, yo te lo aplaudo. A veces yo hacía el gol en contrario y yo, claro, y los otros decían, ¿qué no aplaudí? Es un golazo, ¿qué le voy a aplaudir? Me agarraron a mí cuando jugaba el fútbol, no, cuando no cristiano. A veces hacían el gol y yo, bueno, con eso, golazo. El gol en contra mío, y yo, ¿de qué te reís? No sé, ¿de qué estás riendo si...? ¿Qué le festeja? ¿Qué le festejaba el gol? Hemos pasado ya de otra cosa. Y ahí ven, ¿no es cierto?, la inmadurez, ¿no?, de personas grandes ya, a las patadas, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Se dan cuenta? Poniendo el coso a los jugadores. La rivalidad y todo ese tipo de cosas. Nosotros ya hemos pasado a la madurez, como lo que está diciendo, ¿no es cierto?, acá. Madurar, crecer. Y cuidado, ¿no?, de que estancarnos, ¿no?, en cuanto
En el capítulo 6, voy a terminar con esto. Por tanto, dejando ya el rudimento de la doctrina de Cristo. Acá está hablando de doctrina, ¿no? No madurez en cuanto a doctrina, tenía los hermanos. Para volverse a esclavizar con el judaísmo. En este caso, hemos tocado distintos matices de lo que les maduré. Dice, por tanto, dejando ya el rudimento de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A la madurez. No echen otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obra muerta, de la fe en Dios. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ese es el concepto, ¿no? De que, en cuanto al cristiano carnal realmente, el cristiano inmaduro sería más apropiado que carnal. Carnal es carnal y espiritual es espiritual. Pero debemos, ¿cierto?, madurar y, como dice, ¿no?, como está el consejo, ¿no?, y la exhortación de Pedro. Oramos. Señor que estás en el cielo, queremos darte las gracias y por toda tu palabra que ha sido dada y por nuestra madurez. Sabemos que todavía debemos crecer en cuanto a tu palabra, crecer en cuanto al amor, en cuanto al fruto del Espíritu Santo y madurar, Señor, dejando atrás aquellas cosas que nos perjudicaban y yendo hacia tu luz, Señor. Bueno, eso es lo que tenemos como iglesia, como congregación, y que podamos crecer y avanzar. No estancarnos y quedarnos, Señor, ¿no?, sino ir hacia ti, hacia tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo. Te pedimos por todos aquellos que hemos llevado tu palabra y sembrado la semilla del Evangelio. Y sabemos que tú eres el que hace crecer la semilla. Te pedimos todo esto en nombre bendito de Jesús, nuestro Señor. Amén.